Buenos días, bienvenidos a la sesión de pregunta clínica acerca de clorexidina oral previene la neumonía asociada al ventilador. Mi nombre es Oscar Eduardo Rivera Contreras, residente de medicina interna de primer año en rotación de unidad de cuidado intensivo. El derrotero que les propongo para el día de hoy es este que vemos acá y es empezar con una breve introducción acerca de los hechos, continuar con una justificación de por qué vamos a hablar de este tema, la pregunta en clínica sí y algo de la metodología y el grueso de nuestra charla que van a ser los resultados y posteriormente pues algunas conclusiones y reflexiones finales. Hay que empezar refiriendo a la neumonía asociada al ventilador, aquella que se da en un paciente que lleva más de 48 horas en ventilación mecánica invasiva o en ventilación mecánica y que vemos ante un empeoramiento, ya sea un patrón de opacidades que ya tenía previa o la aparición de nuevas opacidades o consolidación y que además se vaya acompañado de una respuesta clínica, es decir, un empeoramiento en los parámetros de oxigenación o un requerimiento de mayor FiO2 o de mayores tasas o de mayor incremento en la ventilación, además que tengan SIRS como fiebre, descarga purulenta traqueal. Además, se puede acompañar de algunos hallazgos microbiológicos. ¿Qué factores de riesgo podemos tener en cuenta? Bueno, los factores que promueven la colonización de la boca, el reflujo gástrico, ¿sí? Especialmente la alcalinización del jugo gástrico, el uso de los inhibidores de bomba de protones, la posición supina y adicionalmente también, dependiendo de la duración de ventilación mecánica invasiva, la cual no se ha dado un número como tal específico de a partir de cuántos días que aumenta mucho más el riesgo. Se dice que pues en medicina siempre hablamos de algunos números arbitrarios como 7, 14, pero se dice que después de los 14 días, si el paciente no adquirió una neumonía asociada al ventilador, pues ya el riesgo diario disminuye un poco más. Y hay que diferenciarlo claramente de la traqueitis, en la cual, si bien puede haber una sintomatología similar como la descarga purulenta o incluso fiebre, y algún desmejoramiento en los índices de oxigenación, es raro o prácticamente no debemos encontrar signos de neumonía radiológicos. Entonces, algunos datos importantes de la epidemiología. Es la segunda causa más común de infección nosocomial en UCI. Se dice que hasta el 5 al 67% de los pacientes admitidos a UCI pueden adquirir esta infección, especialmente a pacientes inmunocomprometidos, los adultos mayores y aquellos quirúrgicos. El riesgo estimado va a ser de 1.5% día, aumenta el riesgo día a día hasta el día 14 y después del día 14, 0.5% aumenta el riesgo, ¿sí? La mortalidad antes se hablaba que podía ser hasta el 30-40%, sin embargo, cuando se hacen análisis por ajustes y se habla de algo llamado como mortalidad atribuible a esta infección, pues se ha visto que cuando es una infección temprana, es decir, antes de los 3 primeros días, se dice que es del 5.8% y tardía va a ser una mortalidad atribuible del 10.6%. Los factores de riesgo para desarrollar una neumonía temprana o para que esta digamos, aumente la mortalidad, va más asociado a la severidad de la misma, ¿sí? O a la gravedad, mejor dicho, de la misma, ya sea si el paciente debuta con sepsis o con un choque séptico asociado a dicha neumonía. Y también uno de los mecanismos en los cuales puede haber empeoramiento clínico de esa neumonía es que haya sido a partir de una embolización durante la succión mecánica de las secreciones o a partir de un lavado broncoalveolar, ¿sí? Aquí podemos dividir dos factores de riesgos inherentes, ya sea dado por la ventilación o un factor de riesgo dado por el mismo paciente. Es decir, si el paciente, en el caso del paciente que ya tenga una enfermedad pulmonar persistente y en el caso de la ventilación, por ejemplo, la instrumentación de la vía aérea y no un adecuado paquete de prevención para esto. En la fisiopatología, algo breve, es que usualmente en los pulmones, cuando vemos colonizados de microorganismos que infectan toda esta zona, es ya sea a partir de la aspiración de microorganismos dentro de los pulmones, ¿sí? Directamente a través o del tubo endotraqueal o alrededor de como tal del mango, y además vemos que la colonización orofaringia hace parte también importante de una posible causa, etiología o previa o predisposición a también obtener una neumonía asociada al ventilador, y las secreciones alrededor del tubo colonizados por las bacterias también van a ser de importancia clínica. Y al haber
ya cuando el paciente tenga algo que disminuya la protección natural o el sistema de clearance natural, ya sea el clearance mucociliar, eso también me va a predisponer al paciente a yo pues tener mayor riesgo de neumonía asociada al ventilador. Y miremos estos puntos importantes acá. ¿Qué etiología tenemos sobre todo? Miremos acá, en cuanto a la etiología, es principalmente bacteriana. ¿Cuáles? Staphylococcus aureus en un 28%, Pseudomonas en un 25% y otros bacilos gram negativos en un 26%, dentro de los que incluimos Klebsiella pneumoniae e incluimos también enterobacterias. Cabe aclarar que estos datos pueden variar dependiendo de la ecología de los diferentes centros y UCIs. ¿Sí? Acá debemos tener importancia de que no siempre se presenta así, pero uno de los principales pasos para llegar a una neumonía asociada al ventilador empieza con la colonización de la vía aérea, que pasa a la tráquea, que puede hacer inflamación e infección de la misma, y posteriormente pues la neumonía. Hay que tener en cuenta que esto se va a ver más propiciado porque al estar el paciente en ventilación mecánica invasiva estamos con una disminución del mecanismo de defensa como el mucociliar, y hay que tener en cuenta que el diagnóstico va a ser clínico, radiológico e imagenológico y podemos decir que también microbiológico, ¿cierto? Pero el cultivo de secreción bronquial en algunos pacientes es controversial y veremos más adelante las diferentes guías cuándo lo recomiendan, en qué condiciones lo recomiendan y qué tipo de cultivo, es decir, de manera invasiva o no invasiva, recomiendan. Y además, los hemocultivos, si el paciente pues además presenta signos sugestivos de sepsis. Miren que acá el tratamiento, si bien la palabra que usan o que se usamos es empírico, podemos decir que es más bien seleccionado hacia las posibles etiologías más frecuentes bacterianas y el número que dan sobre todo va a ser de 7 días, ¿sí? Es el número que más tienden a hacer, si bien hay estudios que pueden decir que hasta 5 días puede hacer, pero el de 7 días es el más importante y 14 días cuando la neumonía probablemente no ha mejorado. De ahí nacen entonces unos paquetes de prevención para la neumonía asociada al ventilador, es decir, hacer un uso juicioso de medicaciones antirreflujo, es decir, no exagerar si el paciente no tiene indicación, ya sea de un IVP, dado que vimos que la alcalinización del jugo gástrico también podría predisponer al paciente a estas colonizaciones, remover los tubos nasogástricos que sean totalmente innecesarios, además hacer una evaluación diaria de la preparación para la extubación del paciente, y un mantenimiento del sistema de ventilación mecánica. A partir de ahí también nacen los paquetes de prevención, la clorexidina oral, que ha venido siendo una piedra angular o una rutina de cuidado desde hace muchos años, y que se anexó ante la creencia de que eso, al reducir la neumonía asociada al ventilador, también disminuía mortalidad por lo relacionado con esta misma. Y otros componentes de estos paquetes de prevención o bundles son proveer pues también una higiene vocal a través de la clorexidina, como lo habíamos comentado, que es el punto de mayor controversia que vamos a hablar a continuación, el lavado de manos, claramente, las vacaciones de la sedación, ¿sí? Es dejar al paciente, sobre todo cada mañana, darle un respiro o una disminución de las zonas de sedación, también hace parte del paquete de prevención de la NAP, y también lo que tiene que ver con lo que es el lavado y la higienización del circuito de la ventilación mecánica. Y entonces aquí nos dan 3 puntos importantes, y es decir, ¿cómo vamos a reducir el riesgo de la ventilación? Número 1, pues obviamente tratando de evitar la intubación si es posible, ya sea con mecanismos de ventilación mecánica no invasiva o con canula nasal de alto flujo, minimizar la sedación, como la había comentado, ya sea mantener la mínima sedación necesaria para que el paciente logre acople o logre, digamos, dependiendo de la patología del paciente, y mantener también una terapia física adecuada, ¿sí? Evitar el desacondicionamiento físico, sobre todo en los primeros días. Acá, acompañar también las diferentes medidas de educación hacia todo el personal, y importante las medidas de prevención que ya habíamos comentado anteriormente, que las que mayor tienen evidencia son estas de acá, que es el cambio del circuito del ventilador, los drenajes de las secreciones y la descontaminación selectiva. Sin embargo, cuando empezamos a ver el uso regular de la clorexidina, pues ya vemos que la recomendación ya empieza a bajar un poco más. ¿Listo? Entonces se han empezado a usar en la clínica algunos scores o algunos criterios de predicción de posibilidad o de riesgo de que ese paciente sí tenga
si tengan neumonía asociada al ventilador, y es que deben cumplir ya sea por temperatura, leucocitosis, cambios radiográficos, secreciones endotraqueales o en la PAFI, y si cumple más de 6 puntos o igual a 6 puntos, podemos decir que ese paciente probablemente esa neumonía que tiene sea asociada al ventilador. Pero aquí hay varios problemas, y es que algunos estudios han usado esta escala clínica y otros han usado el mero juicio clínico, lo cual puede variar un poco en cuanto a la definición de los estudios para hacerlo, pero esto se supone que se creó para eso, para tener un estándar o hablar el mismo idioma, pero obviamente esto no es totalmente usado en todos los estudios. La cloroxina, si bien ha sido un punto de cuidado en los últimos años, también tiene sus riesgos. Número 1, puede crear hipersensibilidad en la región orofacial. Número 2, puede alterar el sabor y la boca seca. Número 3, también puede alterar o incrementar incluso la formación de cálculos supragingivales y una perturbación de la mucosa oral, es decir, generar mucositis que pueda incluso hasta laceraciones entre más concentración sea la clorexina. Y entonces la CDC nos da algunas definiciones para tener en cuenta a la hora de evaluar los diferentes estudios clínicos y evaluar los diferentes outcomes o resultados. Y es que hay que diferenciar las condiciones asociadas al ventilador o complicaciones asociadas al ventilador, como lo son un requerimiento en un paciente que ya tenía 2 días con parámetros estables, ya sea de PIT o de FiO2, y que en los siguientes días empieza a requerir elevación de la PIT y que empieza a requerir un aumento en 20% de la FiO2, ¿sí? Y que esto se dé por más de un día, o sea, al menos 2 días se dé este requerimiento. ¿Y cuando hablamos de una infección relacionada a complicaciones del ventilador? Cuando, adicional a estas condiciones asociadas al ventilador, tenemos signos de CIRS, fiebre, descarga purulenta, o tenemos también un nuevo inicio de antibiótico, que el clínico tuvo o tendió a usar un nuevo inicio de antibiótico. Dado esto, pues yo puedo tener una infección relacionada a complicaciones del ventilador. Pero ¿cuándo lo llamo neumonía asociada al ventilador? Cuando además de estos IVACs tengo, ya sea, número 1, un cultivo positivo en el cual cumple el umbral de infección de 10 a la 3 unidades formadas de colonia, o que cumpla secreciones purulentas más un cultivo positivo que no necesariamente me debe cumplir el umbral de infección, o que encuentre un aislamiento en el líquido pleural o en biopsia de pulmón después de 2 días del inicio de estas condiciones de requerimiento del ventilador. Entonces vemos acá que tanto la guía europea como la guía americana tienen diferencias en cuanto a las recomendaciones que nos dan acerca, o discrepancia en cuanto a las recomendaciones que nos dan sobre algunos aspectos en prevención, diagnóstico y tratamiento. En el que nos vamos a enfocar acá va a ser en lo de la prevención, pero quiero recalcar algunos criterios acá, por ejemplo, el diagnóstico, que la guía americana influye más en realizar muestras no invasivas, ¿sí? Más que tratar empíricamente. En cambio, la guía europea dice, no, espérate, empieza a hacer estas muestras de manera invasiva, es decir, por ejemplo, por lavado bronquial volar, ya que esto me va a objetivar de que ese resultado, ese cultivo que yo obtenga, definitivamente sí es lo que le está causando la neumonía al paciente. Porque al usar estas muestras no invasivas, podemos encontrar una simplemente colonización de alguna otra bacteria que no necesariamente está siendo la causa de la neumonía. De ahí a que haya tanta discrepancia en las diferentes guías, e igual para el tratamiento, que eso sí se ve mucho más similar de cuándo vamos a dar el tratamiento de manera inicial, apenas tengamos obviamente signos de fallo de órgano o estemos en shock, y dependiendo también de la local ecología. Pero miremos en la prevención, y de aquí nace la justificación de por qué hablar de este tema, es que no hay una recomendación. Por ejemplo, la americana ausencia de recomendación, y en las guías europeas no hacen una recomendación acerca de la clorexina, no se atreve. ¿Y esto por qué? ¿Será que tanto esto que usamos durante todos estos años es verdad benéfico para el paciente? ¿Puede ser peligroso? O más bien, ¿será que los resultados en la literatura clínica no son tan viables, no son tan consistentes como para yo poder dar una recomendación? ¿O por qué ellos no se atreven a dar una recomendación acerca de esto? De ahí nace la necesidad de mirar si definitivamente la clorexina de verdad disminuye la neumonía asociada al ventilador. Entonces la pregunta pico se diseñó así: en pacientes adultos con estados de ventilación mecánica invasiva, el uso de clorexina oral o enjuague de clorexina oral comparado ya sea con higiene estándar o con otras intervenciones, porque hay mucha variabilidad en estos estudios, en reducir la tasa de neumonía asociada al ventilador o
cosa que medían como efecto secundario la mortalidad. Entonces, la metodología se hizo, digamos, búsquedas en estas dos bases de datos, las más accesibles, como PubMed y SciData, de Elsevier, y usando estas palabras clave, no haciendo restricción ni a idiomas, ni temporal, además, sea obviamente en humanos y que al menos estuviera disponible el abstract. Y se excluyeron revisiones de tema o editoriales. De los resultados que tuvimos, 328 artículos, variando obviamente entre los que estaban repetidos, y se excluyeron cartas del editor, se descartaron 210 por título, se excluyeron por abstracts 95 estudios más, y al final pues vamos a hablar de 15 artículos de manera resumida, varios de estos están resumidos en metaanálisis, para discutir con base en el mayor impacto clínico que tenían y obviamente en los objetivos que teníamos para esta charla. Entonces empecemos con esto. Este fue un estudio que se realizó en Australia. ¿Sí? En Australia, en niños entre 1 a 18 años que estaban conectados a una ventilación mecánica invasiva y se les dio ya sea clorexidina en enjuague bucal al 0.12% versus solución salina. Y miremos que no hubo reducción en la frecuencia de neumonía asociada al ventilador. Miren que no fue significativa dicha reducción ni para de manera tardía ni para de manera temprana. Y si nos vamos, cuando la Asociación de Enfermería o de Investigación en Enfermería, que son los que pues a la larga son los que terminan haciendo este procedimiento, también ha hecho muchos estudios en cuanto a esto y en el 2019 hacen un estudio acerca de cuáles son las diferentes, una revisión sistemática sin metaanálisis de cuáles son los diferentes estudios que han venido impactando en cuanto al uso de clorexina y el por qué ellos justifican su uso, porque aquí básicamente en este estudio estaban defendiendo el uso de este y se basaron en estos tres artículos, en varios artículos, uno de estos del 2012, en el cual se comparó también clorexina de 0.2% versus solución salina normal en pacientes de edad de 18 años. Miren que el único criterio que usaron para inclusión fue que la duración de la ventilación mecánica fuera al menos de 48 horas, ¿cierto? Después de la emisión, al menos de 48 horas. ¿Sí? O sea, prácticamente solo estaban usando uno de los criterios para... Y acá los resultados vemos que el desarrollo de esta neumonía asociada al ventilador pues, fue significativamente más alto, ¿sí? En los pacientes del grupo control que en los pacientes que usó clorexidina, cosa que se vio también en este estudio del 2012, en donde el cuidado con la boca con clorexidina también fue significativamente redujo la neumonía asociada al ventilador, también usando la misma concentración versus el estándar de cuidado oral o placebo con solución salina. ¿Sí? Pero cuando queríamos medir si yo tengo 0.12%, pero si yo trato de aumentarle esa concentración, probablemente podré disminuir mucho más la colonización. Y sí, se vio que al comparar el 0.2% de clorexidina versus el 2%, yo podría lograr una disminución en la tasa de colonización y ese subrogado me podría hablar de una disminución también en la incidencia de neumonía asociada al ventilador, lo cual, si vemos acá, fue solamente del 2% en el grupo, fue solo del 5% en el grupo de clorexidina mayor concentrada. ¿Sí? Esto fue usado en pacientes tanto de trauma como de cirugía, como de neurocirugía, como de UCIs generales. Y en conclusión de esta revisión sistemática, la clorexidina fue mayor al gel dental en placebo, ¿sí? Y la solución salina en 3 de 8 estudios en la aplicación de 2 veces al día y la colonización microbiológica pues, fue menor en la del 2% de clorexidina. Vemos acá en este estudio que fue realizado en el 2017 en el cual se comparó el uso de clorexidina oral versus usar clorexidina oral pero con cepillado de dientes, al menos 2 veces al día, de un cepillado de dientes, ver si esto de verdad tenía algún impacto, es decir, adicionarle algo a lo de la clorexidina. Y miramos que básicamente no hubo ni reducción en lo que tiene que ver con la neumonía asociada al ventilador, ni tampoco en la mortalidad, ¿sí? No hubo reducción en la mortalidad. Y si nos vamos a ver acá en la duración de la ventilación mecánica invasiva, aquí lo coloco en verde para que se fijen de que en realidad sí hubo, digamos que una mejoría en esa duración de la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Al combinar la clorexidina con el cepillado. Y este estudio me gustó mucho, es un estudio del 2011
que fue el primer metaanálisis en el cual empezaron a basarse, digamos, las recomendaciones prácticas de los paquetes de prevención del por qué usar clorexina y por qué la clorexina se incluyó en los paquetes de prevención universal de la neumonía asociada al ventilador. Resulta que en este estudio, como podemos ver acá, se obtuvo una reducción al comparar un antiséptico, en este caso en el subgrupo de clorexina, versus el control, se obtuvo una reducción del cerca del 28% en la neumonía asociada al ventilador, ¿sí? E incluso cuando se hacía general también. Pero no hubo asociación pues con el isodino, con la iodopovidona, no fue estadísticamente significativo esa reducción, pero quiero que se fijen acá en este forest plot, y es que la gran mayoría prácticamente no son significativos los estudios, cruzan el cero, y muchos están en el punto estimado, incluso en la mitad de la no significancia, y solamente este estudio, que fue el de Fowler en el 2000, que además fue con una pequeña muestra, fue quien mayor peso tuvo en este estudio y fue por el cual tantos años estuvimos subrogados a 30% de reducción de la inmunización al ventilador. Magnífico. Pero vamos a ver algunas otras consideraciones más adelante. Además que quiero que se fijen acá, la heterogeneidad pues siempre fue considerable. ¿Y qué tenemos a favor de prevenir la neumonía asociada al ventilador? ¿Sí? Miramos este estudio del 2017 en el cual se comparó clorexidina al 0.2% versus clorexidina al 2%, y se vio que había una reducción en la neumonía que era estadísticamente significativa en los pacientes pues, en unidad de cuidados intensivos de diferentes tipos, ¿sí? Ya sea general o quirúrgico. Y en este estudio del 2010 por Pug se vio que al yo mirar los diferentes estudios, una revisión sistemática, los diferentes estudios que me miraban lo de la mortalidad, con este número de participantes, veíamos que empezaba a haber un cierto sutil incremento en la mortalidad, a pesar que en la disminución de la neumonía asociada al ventilador había una reducción significativa, ¿sí? Como lo ven acá en los intervalos de confianza. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar, bueno, estamos previniendo neumonía asociada al ventilador, pero ¿acaso estamos subiendo la mortalidad? Eso se siguió estudiando, obviamente, en este estudio del 2008, anteriormente, el de Toyn Ponting. Se estudió en un RCT de 200 pacientes en UCI general, médica y quirúrgica, una letralización basada en sexo. Solamente estaban cegados los investigadores, el grupo de enfermería que hacer intervención no. Y la neumonía asociada al ventilador se dio por juicio clínico, cultivo traqueal, fiebre y cambio radiográfico, pero no se utilizó el score que habíamos comentado anteriormente. Vemos que al comparar las líneas de base, las características líneas de base de los diferentes grupos, entre el grupo de clorexina y el grupo de placebo, no fue diferente de los factores de riesgo para neumonía asociada al ventilador, y las enfermedades subyacentes pues también fueron similares. Pero quiero que veamos acá los resultados. El número de pacientes quienes se radiaron fue totalmente menor, ¿sí? un 4.9% en el grupo de clorexina versus 11.4%, si bien no alcanzó la total significancia estadística de la P. Vamos acá en estos estudios que intentaron evaluar qué tanto impacto tiene el uso de clorexidina en la disminución del score de CPIS, que es el score que comentábamos para verificar si ese paciente de verdad sí tiene o no tiene ventilación, o llegar a un consenso de que el paciente efectivamente tiene ventilación, tiene neumonía asociada al ventilador. Y al evaluarse, ya sea la neumonía al día 5, vemos que no hay una P estadísticamente significativa, ni al medirlo por este score, ni al medirlo por la zona de la neumonía, ni tampoco cuando son todos los pacientes, o cuando ajustamos el estudio a solo los pacientes que no tenían neumonía en la línea base, es decir, que no hicieron empeoramiento, sino que simplemente no tenían neumonía. Vemos que no hay reducción significativa de la neumonía al día 5. Pero al parecer, en el día 3, pero eso ya sería algo secundario, en el día 3 sí se alcanzó una significancia estadística en la reducción de la neumonía al usar clorexidina. Y este autor brasileño, de hecho en Brasil es donde se han hecho muchos de los estudios acerca de clorexidina,
este doctor Bellísimo Rodríguez, vemos que empieza a usar, bueno, espérate, ¿por qué no comparamos esa clorexina con un tratamiento dental, digamos que completo, hecho por un dentista, bueno, por un odontólogo, de tal manera que no simplemente sea enjuagar la boca con clorexina, sino, hey, espere, quitémosle el sarro, quitémosle esa parte de la carie, hagamos la extracción si es necesario ante un diente que está en muy mal estado, entre otras intervenciones, comparado con simplemente remover con una gasa y enjuague bucal, en este caso de clorexina, y miraron que la reducción al usar este tratamiento de tal completo fue mucho mayor, sí, miren, fue hasta de un 56% en la reducción de la neumonía asociada al ventilador, y cuando miramos la mortalidad, pues ahí sí no había una diferencia estadísticamente significativa. ¿Sí? En contra, el mismo Bellísimo Rodríguez, miremos acá en 2014, en 2019, hizo un estudio post-hoc y dijo, espera, encontré al hacer un análisis post-hoc que la mortalidad general podría ser mayor en los pacientes en los que usamos clorexidina a dosis altas a 2%, dado que en estos pacientes se vio una mayor cantidad de mucositis inducida por este mismo, ¿sí? Alrededor del 66%. Y cuando miramos la mortalidad general entre los pacientes que no desarrollaron mucositis y los pacientes que sí desarrollaron mucositis, la mortalidad fue prácticamente más del doble, ¿sí? Entonces ahí empezamos a elevar y empezamos a decir, bueno, ¿será que definitivamente debemos reajustar esa posibilidad de usar la clorexina porque nos puede estar incrementando la mortalidad? Y quizás esto nos incita a reconsiderar el uso de la misma. Y un estudio de Price y colaboradores en un metaanálisis que hacen en el 2014, pueden ver al medir la mortalidad de la clorexina versus el placebo en los diferentes estudios que se habían hecho hasta esa época, mostraban algo sorprendente, y era que el punto estimado global demostraba un aumento en la mortalidad de al menos del 25%, el cual era estadísticamente significativo. Obviamente hay que tener las diferentes consideraciones de la heterogeneidad de los estudios y de que, si ustedes se fijan acá, casi ninguno por sí solo, por separado, está mostrando, digamos, que aumento de la mortalidad por sí solo. Solamente acá en este estudio de Munro del 2009 sí demostró un aumento de la mortalidad estadísticamente significativa, pero ahorita vamos a mostrar algunas cositas del Munro para que miremos por qué tampoco podemos dar un definitivo o un definitivo vía crucis a la clorexidina por el hecho de la mortalidad, cuando quien mayor me dio impacto fue este estudio del 2009 de Munro, que ahorita lo comentaremos. Entonces surgen ahí empezaron a surgir múltiples metaanálisis y múltiples revisiones sistemáticas. Escogí los más importantes que han generado mayor controversia y los que han sido de mayor impacto. De esto fue el del autor de Clompas, que es uno de los investigadores más activos de la prevención de neumonía asociada al ventilador, y se vio que al mirar en los pacientes, la reducción de la ventilación mecánica en los pacientes que venían de una cirugía cardíaca, efectivamente la reducción de la mortalidad de esta neumonía era tal y era adecuada, era incluso de hasta el 44%, ¿sí? En cambio, cuando empezamos a mirar los estudios que no incluyeron pacientes con cirugía, que incluyen cirugía no cardíaca, vemos que la disminución de los VACs no fue estadísticamente significativo, aunque hubo un estudio, el mismo que habíamos hablado ahorita en el 2000, que mostraba o que tiraba la balanza hacia el otro lado, a que sí había una reducción, pero en el estimado global no se encontraba esa reducción. Y mucho más, si se miraban solamente estudios de doble ciego, pudieron ver que esa tal reducción no era estadísticamente significativa cuando cogíamos los estudios de mayor peso epidemiológico. Nuevamente, aquí vemos que en el estimado global, sí pareciera que hubiese una reducción, pero como les digo, asociado o ligado más que todo por los estudios que se hicieron en cirugía cardíaca. ¿Y qué pasa acá? Que los estudios que se hicieron en cirugía cardíaca, que se hicieron en estos años, muchos de estos estudios no alcanzaban a cumplir el criterio de que el paciente estuviera más de 48 horas con ventilación mecánica invasiva.
incluso muchos pacientes duraban solo 24 horas con el ventilador, se retiraban. Por ende, yo no puedo asociar de que esa disminución haya sido por la clorexina oral, sino que más bien haya sido porque simplemente el paciente no estuvo tanto tiempo conectado al ventilador. Acá podemos ver también, cuando evaluaban la mortalidad, que pues no hubo, digamos, cambios, no hubo un resultado estadísticamente significativo, pero llama la atención que el punto estimado tiende a mostrar algo de mortalidad, incluso en el peor de los casos, hasta un 29% más de mortalidad. En cambio, en el menor de los casos, solo 1% menos de disminución de mortalidad, lo cual uno dice, espérate ahí, aquí hay que prestarle mucha atención a esto y posiblemente reconsiderar el uso de esta clorexidina. Pero bueno, no todo es malo. Cuando comparamos con el paquete de prevención, que era el paquete que les había comentado anteriormente al inicio de la charla, vemos que la reducción de la posible neumonía asociada al ventilador no es estadísticamente significativa cuando lo comparamos con el cuidado oral con clorexidina, ¿sí? Entonces, el cuidado oral con clorexidina probablemente, cuando lo comparamos con el uso del completo paquete de prevención completo, pues probablemente no me vaya a reducir la neumonía asociada al ventilador. Y cuando yo comparo, quiero mirar la mortalidad asociada al ventilador, miren que en este estudio también empezó a haber un aumento en lo de la zona de mortalidad que era estadísticamente significativa cuando solamente se usaba cuidado oral con clorexidina. Y hay estudios que han estado tanto a favor como en contra. Este estudio, que fue en el 2018, que fue un estudio de cohorte retrospectivo, un estudio observacional, usó alrededor de 80.000 adultos, en los cuales querían asociarse en los pacientes hospitalizados en UCI, el uso de clorexidina oral, había alguna disminución en la neumonía asociada al ventilador y en la mortalidad. Y vimos que si nos ponemos a ver en cuanto a la tasa de mortalidad, sí, efectivamente, hubo una incluso mayor mortalidad en los pacientes que usaron clorexidina o bajo clorexidina, pero en el grupo general. Pero si lo miramos con lupa, al mirar los pacientes que estaban en ventilación mecánica invasiva, lo que más bien encontrábamos es que el uso de clorexidina tenía una reducción de la mortalidad. Es de los primeros estudios que de verdad me está mostrando que hubo una reducción en la mortalidad, independientemente si era alto o bajo concentración de clorexidina, y también en los pacientes que en estancia en UCI, esta tal aumento en la mortalidad no era significativo, ¿listo? No era significativo, lo cual este estudio permite demostrarte que posiblemente si miramos en los pacientes bien escogidos o bien seleccionados, esto en realidad sí nos puede reducir algo en la mortalidad, pero obviamente es un estudio corto, retrospectivo, con todas las limitaciones de sesgo que puede tener. Y aquí, dentro de los últimos estudios que les estoy mostrando, que es el cuidado de higiene oral para los enfermos críticamente enfermos para prevenir la neumonía asociada al ventilador, fue un estudio de Cochrane en el 2020, es prácticamente el metaanálisis de mayor impacto que ha habido en los últimos años, que incluyó 40 RCT, que obviamente los clasificó por el método de semaforización de la evaluación de los sesgos, y queríamos ver, ¿sí?, cuál era el efecto de la higiene oral en pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva por al menos 48 horas sobre la prevención de la neumonía asociada al ventilador. Y vemos acá, ¿sí?, cuando empezamos a comparar la clorexidina con el placebo o el cuidado usual, que empezamos a ver los diferentes tipos de estudios, ¿sí? Miren que acá todo va tendiendo hacia que no parece significativo, no parece significativo, no parece significativo tal reducción, no parece significativo. Por allá apareció en el 2019 un estudio de FUI colaboradores en el cual sí hubo una reducción drástica, 0.10 hasta 0.37 de RR, lo cual uno decía, bueno, pero mira, este estudio es el que se está llevando un peso grande, pero mira, la mayoría de estudios están indicando que probablemente no hay un peso, y el estimado general de esos estudios me indicó probablemente no hay reducción. Cuando miraba en los pacientes en los que no se aplicó el cepillado adicional,
sí se encontró una reducción, digamos que significativa, en cuanto a la neumonía asociada al ventilador. Y cuando hacíamos el estimado completo, vemos que este estudio de Cochrane sí encontró, a sorpresa de todos, porque en Cochrane siempre termina diciendo que no hay resultados. Bueno, mire, en este estudio de Cochrane en realidad sí empezamos a ver que hubo un resultado significativo para la reducción de la neumonía asociada al ventilador, ¿sí? Alrededor de un 33% de esta reducción. Pero si nos podemos mirar la mayoría de estudios, pareciera que casi todos los estudios estuvieran cruzando la línea del punto de estimado, ¿cierto? Incluso acá. Y básicamente el estudio que nos lleva todo el peso es este del FU del 2019, en el cual tampoco hubo un número total, ¿sí? Un número total de pacientes no fue tan alto y se vio ligado a que en los pacientes con placebo hubo unos eventos demasiado altos comparado pues, obviamente con la clorexina, cosa que no se había visto tal en todos los otros estudios. Entonces uno se llega a pensar, bueno, pero ¿por qué en este estudio sí hubo tantos eventos asociados de neumonía asociada al ventilador asociados al estándar de cuidado usual? ¿Por qué? Y miren que este es el que me está dando mayor peso y el resto no. Pero bueno, uno se termina fijando en esto, que está en verdecito, me está diciendo que sí que definitivamente hay una reducción en la neumonía asociada al ventilador, pero hay que mirar el conglomerado grande que le quedan a uno unas ciertas dudas, ¿cierto? Cuando miramos acá la heterogeneidad es gratísima, 66% de índice I2, lo cual uno dice, o sea, la verdad la heterogeneidad entre los diferentes estudios pues está bastante marcada, lo cual nos tiene que empezar a mirar, bueno, miremos con lupa todos estos resultados. Y cuando mirábamos el impacto en la mortalidad, efectivamente todo iba cruzando por la línea, ¿sí? A diferencia de los estudios anteriores que habíamos visto, y algunos metaanálisis, no se vio que haya un aumento en la mortalidad, tampoco una disminución, simplemente no hay efecto en la mortalidad. ¿Listo? Cuando miramos los efectos adversos, efectivamente había mucho más riesgo, ¿sí? Hasta 10 veces más riesgo de tener pues, una irritación de la mucosa oral o una mucositis. Y algo muy importante acá, bueno, digamos que sí me redujo la neumonía asociada al ventilador, pero si nos podemos ver el tiempo de duración del antibiótico o nos podemos ver qué tanto se usó, qué tanto tratamos con antibióticos sistémicos a los pacientes, da igual entre si yo les di clorexidina o si les di placebo, la necesidad o el uso del antibiótico, el uso de colocarles antibióticos o el uso o la duración del antibiótico fue prácticamente igual, ¿sí? Entonces, puede que sí me esté reduciendo la neumonía asociada al ventilador, según el hallazgo anterior, pero ni siquiera me esté reduciendo la cantidad de uso del antibiótico ni de la preponderancia del mismo. Y al hacer el conglomerado general para mirar las certezas y eso, vemos que cuando hablamos de la incidencia de la neumonía asociada al ventilador, ellos nos dan un NNT de 12. Necesito tratar 12 pacientes con este estándar de cuidado de clorexidina oral para prevenir al menos una neumonía asociada al ventilador, pero nuevamente aquí le dan un grado de certeza pues, moderado y mire que es estadísticamente significativo esta reducción, si bien nosotros miramos bien con lupa ahorita que prácticamente el estudio que dio todo el peso fue aquel del 2019. La mortalidad definitivamente pues no hay cambios en cuanto a la parte de la mortalidad, ¿sí? Y en la duración de la UCI estancia, en la duración de la ventilación, tampoco hubo cambios significativos o diferencias significativas. Es decir, no me sirve tampoco para diferenciar, no me sirve tampoco para disminuir digamos que el tiempo de intubación ni el tiempo de descarga o de salida de la UCI. Y quise traer por último este estudio, que fue un estudio que salió después de este metaanálisis, y es que, bueno, tanto palo le están dando a la clorexidina y que hasta mortalidad, que hasta que no se sabe si reduce una mortalidad. Entonces estos autores dijeron, bueno, pues sí, cuando nosotros tenemos un estándar de cuidado que parece ser más peligroso y menos benéfico, lo ideal es hacer una de adopción. ¿Qué es eso? Pues ir disminuyendo o enseñando o educando al personal de adoptar, es decir, dejar de realizar esa intervención e implementar un estándar de cuidado de la vía oral diferente. Eso se hizo en este estudio, ¿sí? Se comparó el control en el cual se usaba lo estándar, clorexidina al 0.12%, 4 veces al día, versus la intervención que era realizar un kit de cuidado oral, la humidificación, el cepillado de dientes y la remoción de secreciones
mientras se iba disminuyendo el uso de la clorexidina oral. Este estudio, cuando vemos acá, no demostró diferencias de mortalidad al yo cambiar de dejar de usar clorexidina al usar otro tipo de intervención mucho más completa, ni tampoco hubo cambio en la cantidad de IVACs o de infecciones relacionadas al ventilador, ¿sí? No fue estadísticamente significativo. Y acá, en el tiempo de la extubación, tampoco fue estadísticamente significativo, lo cual nos habla, bueno, miren, 3.200 pacientes de ventilación mecánica, no hubo ningún beneficio de adoptar la clorexidina, es decir, de dejar de usar la clorexidina para implementar otro tipo de paquete de cuidado oral, ni en mortalidad, ni en IVACs, ni en tiempo de intubación. ¿En qué sí hubo? Bueno, hubo una mejoría en la calidad oral a través de una escala que se llama Beck, que lo usan pues los odontólogos, que poco conozco esa escala, pero que básicamente me habla de qué tanta salud oral queda el paciente y qué tanta disfunción de esta salud dental queda el paciente. Entonces, en desenlaces duros, prácticamente no hay diferencia entre si yo sigo implementando la clorexidina o la de adopto, es decir, dejo de adoptar eso. Entonces, lo que quería acá era, pues, más que resolver la pregunta clínica, más bien uno queda con más dudas, porque los resultados sí son inconsistentes. Probablemente sí haya una mejoría hacia reducir la NAP, pero es que los resultados son inconsistentes, los estudios son heterogéneos y además la definición de neumonía asociada al ventilador no es la misma en todos los estudios. Algunos vimos que se basan en los scores de CPIS, en otros se basan en el juicio clínico. Además, se debe tener precaución sobre el impacto en la mortalidad, dado que si bien hay algunos signos sugestivos, no es algo definitivo. El uso de soluciones del 2%, puede que reduzca mayor colonización, pero hay que tener cuidado porque aumenta el riesgo de mucositis, como lo demostró en el estudio de Complat. Y adicionalmente, la de adopción del uso de clorexidina hacia una higiene oral combinada no parece importar en la reducción de desenlaces duros. Además, la mejor estrategia sería, una, excluir el uso de clorexidina o usarlo, pero no usarlo solo, sino propender por un cuidado mucho más completo, limpieza de caries, lavado de dientes, detección a tiempo de periodontitis, reforzar paquete de prevención de las neumonías asociadas al ventilador, que son las otras estrategias que había mostrado adicional. Y probablemente nos hagamos la pregunta, bueno, entonces necesitamos tener un odontólogo en las salas de UCI. Eso es una muy buena pregunta que a posteriori se tendría que preguntar, pero yo creería que podría ser plausible. Y una reflexión, recuerden, los hallazgos de mortalidad son sugestivos, pero lejos de ser definitivos. Ningún RCT de los que le mostré demostró un incremento significativo en la muerte, como recordarán, ¿sí? Algunos metaanálisis lo tendieron a mostrar y ello. La percepción de que clorexidina reduce incidencia de neumonía hizo o nació del análisis de pacientes en cirugía cardíaca y no cardíaca, pero sobre todo el impacto fue en cirugía no cardíaca, ¿sí? La falta de saneamiento en muchos estudios es una variable de preocupación. Si bien hay una plausibilidad biológica, el hecho de disminuir colonización no me implica directamente disminuir neumonía asociada al ventilador. Y ante un impacto en mortalidad, ni en longitud de estancia, ni en reducción de uso de antibióticos, ni en tiempo de extubación, no debe darse una recomendación tan fuerte acerca del uso de clorexidina. Bueno, muchísimas gracias.